Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de Concepción Cabrera de Armida. Ella fue una mujer mexicana, mamá de 9 hijos, mística, apóstol de Jesús y del Espíritu Santo y mujer de muchísimos sacrificios durante toda su vida. Ella fue en su proceso primero declarada venerable por el Papa Juan Pablo II, cuando él todavía vivía, obviamente. Recientemente, en el año 2019, fue beatificada en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y actualmente su proceso se encuentra en trámites en el Vaticano para ser declarada santa de la Iglesia Católica. Aún todavía no es santa, pero está en proceso. Recientemente se ha estado grabando una película que les invito a que la vean. Eh, Desgraciadamente con la pandemia se paró la filmación, pero creo que se está retomando y en estos años próximos va a haber esa película que los invito a verla. Es una película muy bonita. Ella fue una mujer totalmente normal, común y corriente como tú y como yo, una persona normal para su tiempo. Fue ama de casa, vivió en San Luis Potosí aproximadamente hasta el año 1900, cuando por el trabajo de su marido, para tratar de tener unos mejores ingresos, se mudan a la Ciudad de México, en donde vive el resto de su vida. Ella nace en 1862 en San Luis Potosí y vive en la Ciudad de México hasta el día en que muere, en 1936. Allá descansa sus restos y fue una mujer muy piadosa. Murió con fama de santidad. La gran importancia y trascendencia de la señora Conchita, como se le conoce cariñosamente, es que Jesús la escoge para fundar las obras de la cruz, es decir, una espiritualidad, por decir, como los franciscanos, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Como los capuchinos, no sé. Ella es la fundadora de las obras de la cruz. Las obras de la cruz están compuestas, por nombrar alguna de las obras, por los sacerdotes misioneros del Espíritu Santo, fundados en la Capilla de las Rosas en el Cerro del Tepeyac, donde fueron las apariciones de la Virgencita de Guadalupe. Fueron fundados en plena persecución cristera en México. También fundó las Madres de la Cruz, la Alianza de Amor, el Apostolado de la Cruz de Matrimonios y Jóvenes, entre otras obras. En esta ocasión Jesús no eligió a un santo, a una santa, ni a un sacerdote, a una religiosa, a un consagrado. Eligió a una mujer común y corriente que era buena, iba a misa, era piadosa, pero tenía una vida común y corriente como tú y como yo. La elige y empieza con sus experiencias. Más que elegirla, la palabra correcta sería la exhorta o la invita. Y empiezan las experiencias místicas de la señora Conchita un poco antes de casarse. Y van en aumento ya con sus hijos y con su matrimonio en popa. Pero siempre Jesús le dio a escoger a Conchita por su propia voluntad. O sea, ella podía escoger si quería tomar el paquetazo y la misión a la que Jesús le estaba invitando, a la fundación de esta. Al principio ella no sabía en realidad lo que le llamaba. Jesús siempre va de a poquito. Poco a poquito fue conociéndolo, poco a poquito fue recibiendo visiones místicas, pláticas, voces de Jesús, dictados, y poco a poco le fue de a poquito invitándola, pero siempre respetando su libre albedrío. Y obviamente para agarrar esa gran misión, dedicarle su tiempo, esfuerzo y un mundo de sacrificios. Y hasta la vida misma se jugaba, ya que en aquella época, cuando se fundaron todas estas obras, recordemos que se vivía la época de los cristeros, una época peligrosísima en México, donde había persecución a toda la Iglesia Católica y pagabas con tu vida. Podías pagar con tu vida o encarcelado o te sacaban del país muchas de las veces, pero muchas de las veces te fusilaban. Pero ella siempre dijo sí, se dio el tiempo por las madrugadas o a cualquier hora que le sobraba, cuando hacía la comida, cuando andaba en la huerta. Nunca descuidó a sus hijos o a su esposo o algún trabajo
o una obra caritativa, porque ella hacía muchas obras caritativas. Poco a poco, durante más o menos 50 años de su vida, de decirle sí a Jesús, de inmensos sacrificios, como por mencionar algunos, sufrió la muerte de su hijo, el más pequeño ahogado. Sí, también sufrió la muerte de su esposo en 1900. Y en esos, cabe mencionar que cuando tuvo la muerte de su esposo, ella ya tenía una relación grandísima con Jesús. Inclusive, no recuerdo bien, en uno de sus libros, casi Jesús le dio a escoger, le dijo, si tú quieres que lo salve, pues lo salvo, ¿verdad? Pero no era la voluntad de Dios, o de Dios Padre, o no estaba en sus planes, porque precisamente al morir su esposo es cuando ella se dedica más de lleno a la fundación durante sus últimos 37 años de vida. También recibió un par de años después la muerte de su madre, que tanto quería. Después otro hijo se le muere, al quedarse viuda. Uno de sus hijos se va de sacerdote y una de sus hijas de religiosa. Entonces sufrió muchísimo y tuvo muchísimas dificultades. Sufrió varias enfermedades, murió muy enferma al final de su vida. Un mundo de retos para poder lograr la fundación de estas obras. Hay un mundo de milagros y cosas que poco a poco les iré contando. Y en todo este tiempo nunca le dijo no a Jesús, ni le reclamó de todas las cosas que le pasaron, y siempre fue para adelante en todo lo que le pidió Jesús. Tuvo una vida mística, es decir, fue iluminada, digamos, por el Espíritu Santo y por Jesús, recibiendo visiones, escribiendo más de 25 libros, que muchos de ellos se los dictó directamente Jesús, y que conforman lo que es la espiritualidad de la cruz, y miles de revelaciones que nos entrega Jesús a través de ella. Yo quiero decirte que en mi conversión de hace poco más de 3 años a la fecha, me he dedicado a orar. A orar me refiero no a decir muchos rosarios y muchas oraciones, sí, unas pequeñas oraciones muy cortitas, como el Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. Más bien me dedico a todas las mañanas a empezar mi día, antes que nada en silencio, a platicar con Jesús, a platicar con el Espíritu Santo, con Dios Padre, con la Virgencita María, con San José. Y claro que estoy a años luz de Conchita, ¿verdad? Pero cada día o cada semana o tal vez cada mes avanzo un poquitito más en mi conversión. La cuestión es que hay que decirle sí a Jesús, hay que dedicarle el tiempo, hay que donarle nuestro tiempo, decirle que sí, hablar con Él, aunque hay veces que no nos responde hasta después, ya que Él es el Hijo único de Dios y quiere ser nuestro amigo. Vas a ver, si empiezas a orar, si empiezas a ofrecerle tu vida a Jesús, cómo va a cambiar para bien tu vida y empezarás a ver las cosas más claras. El Espíritu Santo te va a iluminar y te hará comprender todo de una manera impresionante. Te irá llevando e inspirando cada día a día, si estás con tus oídos dispuestos y estás atento a estar en gracia. ¿Y cómo estar en gracia? Pues realmente es fácil. Bueno, no es fácil. Tratando de seguir como el primer mandamiento que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, poner cada latido, cada pensamiento, cada palabra, cada plan en manos de Dios. Y como Dios manda, ¿verdad? Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, ser humildes, ser caritativos. Y no solo eso, irás viendo cómo Jesús te va acomodando las cosas y te va a ir pidiendo sacrificios y te va explicando todo. Por eso sus discípulos le llamaban maestro, porque Él te va llevando de la mano de una manera impresionante, Él y el Espíritu Santo. Es decir, lo importante de estas obras y de Conchita y de Jesús, el mensaje, es que una vida sobrenatural, una vida mística extraordinaria, no solo es para los santos ni los monjes que están enclaustrados allá en una montaña, es para ti, para mí, para un joven, para un viejo, para un muchacho, para cualquier persona. Basta con que le busquemos a Jesús y decirle que sí y seguir su ejemplo. Acordémonos que Él dijo: al que toque se le abrirá.
Y también dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se olvide de sí mismo, tome su cruz y me siga. Y acordémonos que las palabras de Jesús son perfectas, definitivas, santas e infinitas, no cambian como el hombre. Nosotros cambiamos de parecer a cada segundo. ¿Y qué es seguir a Jesús? Pues es un sacrificio constante, porque si no, pues no tendría, no tiene mérito si seguimos a el que hace milagros, al rubio, al guapo, al alto, al carismático, que habla como los propios ángeles y nos hace arder el alma, ¿verdad? Que convierte el agua en vino, que es famoso y carismático. No tendría mérito entonces, porque pues entonces podemos seguir al mentiroso, al envidioso, al maligno, ¿verdad? Que también te puede dar todo eso. Pero no, hay que seguir a Jesús, al Jesús sacrificado, al Jesús en su pasión, al Jesús cargando su cruz, al Jesús que estuvo en las malas, como Juan fue el único que lo acompañó a él y a su madre en la cruz, ¿verdad? A seguir al principal objetivo de las obras de la cruz es sacrificarnos todos los días, hora por hora, desde lo más mínimo que puede ser sufrir un poco de frío, calor o cansancio, hasta ofrecer una gran pena o problema, ofreciéndolo todo unidos al sacrificio santo e infinito de la redención de Jesús. Es decir, Jesús le platica a la señora Conchita que él vino aquí sus 33 años a la tierra a sufrir, desde que se encarnó en la Virgencita María hasta que lo clavaron en la cruz. Toda su vida fue de ofrecerse por nosotros, por los pecados de nosotros, por los pecados de las personas antes de que Él hubiera venido y por los pecados de todos nosotros hasta el fin del mundo. Él vivió en pobreza, vivió perseguido, vivió siempre de muchos sacrificios, toda la vida. Entonces, te invitamos a que te unas a las obras de la cruz, a la espiritualidad de la cruz. En tu país debe de existir, en tu ciudad. Si no existe en tu ciudad o en tu país las obras de la cruz, hay mucho material en internet. Aquí en mi canal casi todo lo que subo es de la espiritualidad de la cruz. O si no, también hay libros. Aquí en México se llama Editorial La Cruz y te los mandan por Amazon o en Amazon. Los libros existen en España, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, creo. En fin, hay mucho material que puedes ir recopilando. Toda tu vida puedes durar y no terminas de conocer la espiritualidad de la cruz. Bueno, espero que te haya gustado el video y aquí la moraleja es decirle sí a Jesús y darle el tiempo. Jesús le confiesa a Conchita que la espiritualidad de la cruz, es decir, la cruz misma, es la última oportunidad del hombre para redimirse, para salvarse. El mundo está perdido, materializado, sensualizado. Nadie quiere sacrificarse. Lo único que queremos es placer y cosas materiales. Ojalá te haya servido y si te gustó, dale like y compártelo, por favor. Gracias.